¿por qué no acusar a Salazar formalmente de lo que de forma no oficial se ha acusado a lo largo ya de mucho tiempo desde el gobierno de Sabines? Mira, yo he insistido, incluso en una columna que se publicó ayer en Cuarto Poder y en otra que se publica hoy, que es necesario que aquellos que fueron afrentados por Pablo Salazar se presenten a hacer sus respectivas denuncias. Porque no lo Por ejemplo, acusan en de el caso de estancias, Cuarto ¿no? Poder es importantísimo tipificar los homicidios de los dos Conrados. Eso es importantísimo, lo he dicho. Todavía anoche hablé con la directora, doña María Morales, sobre el tema, y le decía yo, esto es importante. Pero mira, hablando de lo que tú consideras que es un hecho incuestionable, que es una persecución política, Yo no dije esa frase. debo insistir en algo. Yo digo que hay un componente político y que tampoco se puede negar. Todas las acciones jurídicas en nuestro país que se relacionan con políticos tienen que tener componentes políticos. Pero otro dato, pero no podemos pensar... ¿En dónde cabe? A ver, estamos de acuerdo que una de las desgracias de este país, sí, es que las procuradurías, y no solo en Chiapas, las procuradurías no están ajenas al poder político, y que cuando hay una acción de esta naturaleza es evidente que está por encima de la Procuración de Justicia el poder político. Ahí acabas de tocar un punto medular. Entonces, precisamente Pablo Salazar trató de blindarse con esta actitud de designar a Mariano Herrán ya no procurador sino fiscal general extemporáneamente, es decir, para que pudiera ejercer su poder como fiscal general 3 años después de la salida de Pablo Salazar. Pues no solo no pudo, sino que lo entambaron. Bueno, pues lo que pasa es que llega Sabines y obviamente dice, bueno, esto yo no voy a tener a un fiscal heredado por Pablo Salazar, y empieza el procedimiento jurídico para acabar con esta figura del fiscal general y volver a la Procuraduría Estatal. Hubo un intervalo ahí de 2 años aproximadamente hasta que se reconstruye la Procuraduría General. Y entonces del no estado queda el fiscal de Salazar, queda el procurador de Sabines. Sí, denuncian a Mariano Herrán, que era el procurador de Sabines, con delitos muy serios, muy severos, y lo meten a la cárcel. Entonces, desde ese momento, pues muchos de los colegas chiapanecos y muchos de los periodistas que conocíamos del caso empezamos a exigir, bueno, si cae el testaferro, ¿por qué no cae el dueño del negocio? Es decir, si cae el elemento que era el brazo operador, ¿por qué no cae el gobernador, el exgobernador? A ver, déjame detener aquí, Rafael, nuevamente. Aquí parte del debate y de la discusión es que tú dices que hay razones suficientes, independientemente de la cuestión política, para procesar a Salazar. Estoy completamente convencido. Para el tema de los periodistas y para otros temas que están a la mesa. Ese es tu planteamiento. Completamente convencido. Ahora, yo sostengo y he dicho en términos de análisis de que independientemente de que hubiera o no, y el proceso mismo tendría que demostrarlo, y ojalá que haya una Procuración de Justicia que se apegue precisamente a la realidad que fuera, pero yo sostengo que no es imaginable en el contexto de cosas que estamos aquí comentando que no haya un ingrediente político, llámale persecución o no, pero un ingrediente político en esta decisión de capturar al exgobernador Entre Salazar. políticos siempre habrá ingredientes políticos. Ahora, si Pablo Salazar tenía el liderazgo que dice haber tenido como para buscar una senaduría, yo me imagino que estaría en las calles de Tuxtla Gutiérrez llenas de manifestantes pidiendo la excarcelación de este personaje, o que hubiera por lo menos 10 o 20 personas a las afueras de la cárcel de La Mate pidiendo la liberación de este personaje. Yo lo único que veo son a los hijos hablando de que su padre es inocente y a los abogados defendiendo a su cliente, pero yo no veo a nadie más que esté en las calles pidiendo con pasión que el señor salga de la cárcel. Entonces, si es líder político, ¿dónde están sus simpatizantes? ¿Dónde está su capital político? Insisto mucho en esto, mira, porque llevamos muchos años en el asunto. O sea, a Pablo Salazar no lo denunciamos, y digo no lo denunciamos los periodistas que estuvimos involucrados en este proceso, cuando dejó de ser gobernador, sino antes. Él fue denunciado por la Asociación Mexicana de Editores como enemigo número 1 de la libertad de expresión en el país en el 2005. Fue denunciado ante la Sociedad Interamericana de Prensa, incluso, con documentos específicos que demostraban la represión que habían sufrido los colegas de Chiapas. Y luego ocurre que durante el tiempo en que ya era gobernador electo Juan Sabines, no le permitía a este moverse. Es más, estaba fuera de Chiapas Juan Sabines.
Y resulta que durante esa etapa viene el huracán Stan y se enredan las cosas. Empiezan a darse lo que él llama los pablobonos, justificando que podía disponer de cantidades importantes de dinero del presupuesto del Estado y de los damnificados para su jubilación política, la de él y la de un grupo de funcionarios públicos. Esto me parece atroz. Es decir, pero a ver, déjame detener. De lo que lo acusan y por lo cual lo tienen en la cárcel, ¿está relacionado con los recursos del Stan? Gran parte de la investigación, sí. O sea, por eso viene la acusación por peculado. Pero hay una acusación por peculado. Se habla de 104 millones de pesos que beneficiaron a un grupo de funcionarios donde estaba el gobernador y otros funcionarios de gobierno relacionados con una especie de aseguramiento, una especie de bonos de retiro. De los bonos de Pablo. Exacto, pero a mí no me queda claro. Ahora, te soy franca, no me queda claro si eso, de lo que lo acusan, está o no relacionado con los recursos del Stan, que es la materia prima de la que ha estado hecha esta confrontación. Yo hablé con el gobernador Sabines Guerrero hace algunas semanas, con motivo de que quería yo saber precisamente si había algún expediente abierto contra Pablo Salazar respecto al asunto de Stan y respecto al asunto de Cuarto Poder. Y él me muestra que hay sí documentos que demuestran desviaciones de fondos en el asunto de la tormenta del Stan, que no habían sido administrados por la Secretaría de Desarrollo Social. Por ahí hay una declaración de Josefina Vázquez Mota, de entonces, en el sentido de que ella no había administrado sus recursos y que todos los habían puesto en manos del gobierno del Estado. Lo que dijo Josefina esta semana en charla con nosotros fue precisamente que su mandato, el mandato de Fox para ella fue que acudiera en el tiempo de la emergencia y no en el de la reconstrucción. Por lo tanto, la tarea de Josefina estuvo en ese tramo de esa historia tremenda, en la emergencia, pero no le correspondió la de la reconstrucción. Por lo tanto, ella no tiene vínculo con el tema en esa parte. Con el tema de la administración de los recursos y en pro de los damnificados. Ahí eso es Josefina. Eso fue un tema del gobierno del Estado. Eso es Josefina y la mención que hizo Pablo de Josefina. Pero a ver, entonces, si el gobernador te dijo y te mostró papeles del asunto, no significa que eso que te mostró esté en este momento formando parte de las imputaciones a Pablo Salazar, hasta donde entiendo. Va a formar parte. Es decir, yo creo que va a ampliar, se van a ampliar las denuncias contra él. En este momento, por ejemplo, lo que se cuestiona es lo de la asociación delictuosa. Porque dice, bueno, la asociación delictuosa es un delito grave que ya no implica la posibilidad de la libertad bajo caución. 20 años le pueden echar. 20 años, ya no puede salir bajo fianza, pero se deriva de la forma en que actuaron el gobernador y su fiscal general, que antes había sido procurador, en actitudes francamente represivas contra los adversarios de Pablo. Por ahí viene la tipificación de este delito. Pero aparte de eso, van a llover denuncias contra Pablo Salazar. Lo que no se admite, Carmen, es que ahora resulta que el victimario se convierte en víctima, vaya a una huelga de hambre para llamar la atención, una huelga de hambre que me recuerda mucho a aquella de 1995 de Carlos Salinas de Gortari en San Bernabé. No sé por qué la asocio, porque no creo que en la misma línea de la farsa, voy a defender mi honor con huelga de hambre. Esto es absurdo. O sea, no se trata de que se vaya a morir en la cárcel Pablo Salazar, no creo que sea capaz de llegar a ese extremo. Lo ha dicho según su hijo. Él lo dicen sus hijos, pero lo dice en los primeros días. Sobre todo, él, como está muy pasado de peso, aguantaría más. No creo que tenga la posibilidad de morirse en la cárcel. Hay métodos para evitar que esto suceda. Se le puede forzar, por ejemplo, en un momento dado, a que reciba suero, por ejemplo, ¿no? O sea, hay muchas cosas que se pueden ocurrir para evitar que se muera. Nadie desea que se muera una persona. No estamos en la época de la Edad Media. Usted escucha Noticias MBS con Carmen Aristegui. Rafael Loret de Mola, sobre esta discusión. ¿Hay o no una persecución política de Sabines contra Salazar? Ese es un cuestionamiento obligado que hemos estado aquí Personalmente me lo preguntas, yo creo que de acuerdo a la experiencia que tengo de este caso, te puedo decir que desde hace 11 años hemos denunciado a Pablo Salazar. No me parece lógico que si hay denuncias contra Pablo Salazar que tienen este tiempo,
Ahora que se realiza un acto de justicia que termina con la impunidad de la que había gozado Pablo Salazar, se le acuse al gobernador de persecución política. Lo que habría que preguntarle al gobernador es por qué tardó tanto en actuar. Esa es otra historia. ¿Y qué responde? ¿Crees ¿Crees que le afectó lo que dijo Pablo Salazar Mendiguchía en su contra la semana pasada, después de 4 años? Fíjate que no lo creo. 4 años de que no había dado una No lo entrevista. creo que lo haya afectado, porque la conversación que yo tuve con el gobernador Sabines fue anterior a este hecho. Es decir, yo creo que Pablo Salazar ya estaba consciente de que había un expediente en su contra que estaba a punto de ser instrumentado. Y entonces de ahí viene este montaje, de ahí viene la desesperación que tenía por conquistar micrófonos, por buscar entrevistas, por tratar de defenderse de lo que él consideraba el allanamiento de su despacho, que no ha podido probarse en términos periodísticos, ya no digamos jurídicos, si fue o no provocado por él mismo. Esto tendríamos que... esto es una especulación, no podemos decirlo, yo no me atrevería tampoco a meter las manos al fuego por esta declaración, pero existe la posibilidad de que hubiese sido algo fraguado por él mismo, como ocurrió hace algún tiempo en Oaxaca, por ejemplo, con otro gobernador que también se inventó un atentado. Es decir, los periodistas hemos vivido muchas cosas de este tipo. Rafael Loret de Mola, déjame incorporar en esta conversación algunos fragmentos precisamente de lo que Salazar Mendiguchía dijo en esta entrevista que sostuvimos con él el jueves pasado, pues prácticamente horas de que fuera capturado en Cancún, Quintana Roo. Tenemos algunos audios de Salazar Mendiguchía, los escuchamos y regresamos en esta conversación con Rafael Loret de Mola. Hoy en la mañana, en las oficinas de la casa en Tuxtla Gutiérrez. En la madrugada, me dijiste. A las 3 de la mañana, aproximadamente, 4 o 5 personas, no me saben precisar los vigilantes, fuertemente armadas, con medias en el rostro, sometieron al vigilante, se metieron a la oficina y se llevaron periódicos, Carmen, por llamarle de alguna manera algunas publicaciones. Como es del dominio público y no ha dependido de mí, sino del gobernador de Chiapas, en inserciones pagadas en toda la prensa nacional se ha documentado una guerra mediática del gobierno de Chiapas en contra de mi persona que ya dura todo lo que va de la administración de Juan Sabines. Mandé a imprimir 50,000 ejemplares de un panfleto que se llama La verdad sobre la reconstrucción de los daños en Chiapas. Tengo mucha vigilancia, mis teléfonos están intervenidos, la casa está vigilada todo el tiempo y seguramente registraron que estos ejemplares se llevaron a ese domicilio en Tuxtla Gutiérrez. Durante 4 años y medio casi de la administración Sabines, él ha mantenido un monólogo acusándome a mí, sin elementos, de que me robé los recursos del huracán Stan. Es más, en un extremo absurdo, la acusación que me hace a través de todos sus medios es Pablo Salazar se robó 11,000 millones de pesos. ¿Qué es lo que, entre otras cosas, decíamos en este documento con el que yo me quiero defender? Entre otras cosas decimos, 1, los propios funcionarios de Sabines, entre ellos el que fue su comisionado para la reconstrucción, Julián Domínguez López Portillo, el 2 de julio del 2008, hace casi 3 años, dijo en números cerrados, la reconstrucción costó 11,000 millones de pesos. A la fecha se han gastado 10,248 pesos y el resto ya está en obras en proceso, en ejecución. Entonces, Carmen, ahí están los 11,000 millones de pesos, dicho por su propio comisionado en el comunicado 2366 del 2 de julio del 2008. Todo lo demás es alaraca mediática, todo lo demás es simplemente persecución política por razones que hasta hoy no entiendo. ¿No entiendes, Pablo? No lo entiendo, Carmen. Ha sido brutal. Lleva 4 años y medio y en el 5º año de su gobierno manda a pagar desplegados diciendo que se investigue hasta las últimas consecuencias del Estado. Y yo digo que se investigue. ¿Por qué? Porque al señor Carmen le dejamos primero 2,000 millones de pesos en caja que no ha sabido explicar cómo se los gastó. El móvil es que hoy yo represento un distractor para el gobierno de Sabines. El juego de Sabines se llama agarren al ladrón. Bueno, eso es lo que nos dijo, parte de lo que nos dijo Pablo Salazar Mendiguchía, el exgobernador de Chiapas. Rafael Loret de Mola, bueno, ahí están sus dichos y sus planteamientos y ya sabemos lo que pasó. A defenderse. Obviamente, imagínate cualquier persona tiene derecho a la defensa. Como Juan Sabines si quisiera, aquí le hemos solicitado que exponga sus puntos de vista, pero ha preferido que no, como los que quieran en todo caso aportar estas informaciones o posturas sobre el tema de Chiapas y lo que está sucediendo. Eso es obligadísimo.